Hola, en esta ocasión vamos a trabajar la ecuación fundamental de la hidrostática. Si un fluido está en equilibrio, esto va a significar que cada porción de este fluido va a estar en equilibrio también. Esto indica que en cada punto del fluido, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0 y también la sumatoria de los torques pues debe ser igual a 0. Si se cumple esta condición, decimos que el fluido se encuentra en equilibrio. Vamos a considerar dentro de este recipiente con un líquido, vamos a considerar un elemento de volumen. En este caso tenemos este elemento de volumen que está acá. Es parte del fluido también, es parte del líquido, solo le hemos dado un color diferente para diferenciarlo del resto del líquido, pero estamos considerando acá este volumen, este elemento de fluidos con un espesor que le vamos a llamar dy. Este delgado elemento o volumen de fluido se encuentra a una altura, vamos a poner nuestro nivel de referencia acá, vamos a poner acá el nivel de referencia y se encuentra a una altura con respecto a ese nivel a la que le vamos a llamar y. Esta y es la altura o distancia que está sobre el nivel de referencia que hemos establecido. También este elemento va a tener un espesor, va a tener acá un cierto espesor al que le vamos a llamar dy. Y tiene una área de sección transversal al que le vamos a llamar A, como aparece ahí en la figura. Entonces, bajo estas condiciones, la masa la podemos escribir como densidad por volumen. Entonces, para calcular o para expresar la masa de este elemento de fluido, vamos a decir que la masa de este elemento va a ser igual a la densidad multiplicada por un diferencial de volumen. Y dado que el volumen en este caso sería el espesor por el área, pues el diferencial de masa va a ser igual a la densidad multiplicada por el área de sección transversal por el espesor del elemento. Y como sabemos también el peso es igual a la masa multiplicada por el valor de la gravedad, entonces a partir de eso pues podemos calcular cuánto vale el peso de este elemento de fluido. El peso va a ser igual a la densidad multiplicado por la gravedad, por el área, por el espesor. Estas serían entonces la masa y el peso para este elemento que estamos analizando que se encuentra inmerso en el seno de un líquido. Las fuerzas que están actuando sobre este elemento de fluido, decimos que las fuerzas horizontales son únicamente debidas a la presión. Entonces tenemos acá esta fuerza, se anula con esta porque son iguales y de sentido contrario. Esta otra se anula con esta porque son iguales y de sentido contrario y todas se deben a la presión. Pero en el caso de las fuerzas que están en vertical, observamos que en vertical tampoco hay aceleración. Por lo tanto, significa que en vertical el elemento de fluido se encuentra también en equilibrio. En lo vertical vamos a tener que hay también fuerzas actuando debido a la presión. La presión, vamos a llamarle P a la presión en la cara inferior del elemento y P más de P le vamos a llamar a la presión que está actuando en la cara superior. Y ya teníamos, ¿verdad?, el peso que era igual a la densidad multiplicada por la gravedad multiplicada por el área y por el espesor. Entonces esas serán todas las fuerzas que están actuando en vertical. En este caso vamos a tener en esta es la presión, perdón, acá es donde se da la presión en la cara inferior y por lo tanto la fuerza que está actuando ahí va a ser igual a la presión multiplicada por el área. Esta es la fuerza que se está dando debido a la presión en la cara superior, por lo tanto la fuerza va a ser igual a
la presión, le hemos llamado P de P, y esto multiplicado por el área. Y en el caso del peso, vamos a tener acá que esta está actuando vertical y hacia abajo. Como el cuerpo está en equilibrio, vamos a tener que la sumatoria de todas las fuerzas en Y que están actuando sobre él valen 0. Las fuerzas que van para arriba las vamos a considerar positivas, las que vayan para abajo las vamos a considerar negativas. Por lo tanto, nos va a quedar la fuerza que actúa sobre la cara inferior más la fuerza que está actuando en la cara superior más el negativo del peso, que es igual a la gravedad por la densidad por el área por dy, y todo esto es igual a 0. Observamos que cuando hacemos acá las operaciones que están indicadas, tenemos la presión por el área menos la presión por el área menos el área por un dp, va a ser menos rho g a dy es igual a 0. Acá se nos eliminan esta y esta porque son iguales y de sentido contrario, y podemos sacar factor común área y mandarla al otro lado de la ecuación, y también entonces desaparece, quedándonos al final la ecuación de esta manera. Nos va a quedar transponiendo términos y ordenando acá, dp de y va a ser igual al negativo de rho por g. Esta ecuación lo que nos está indicando es la razón de cambio de la presión respecto a la elevación con respecto a un punto de referencia dado. Es decir, estamos analizando o está mostrándonos esta ecuación cómo cambia la presión a medida que la elevación cambia. Y observamos que al aumentar la elevación, la presión disminuye por ese signo negativo que encontramos en la ecuación. Este valor, el valor que va disminuyendo la presión por cada elemento de elevación que cambiemos, es igual al valor del peso específico del fluido en el que nos encontremos. Si queremos conocer cuál es la variación de la presión con respecto a dos puntos, podríamos tomar dos puntos P sub 1 y P sub 2 como lo mostramos acá en la figura, y queremos conocer cuánto vale la variación de presión desde el punto 1 hasta el punto 2, podemos integrar la ecuación anterior, quedándonos así. La integral desde la presión 1 hasta la presión 2 del diferencial de presión de P va a ser igual a el negativo de la integral desde Y1 hasta Y2 de la densidad por la gravedad por dy. Como estamos considerando que la densidad de este fluido es constante, se mantiene constante, entonces tanto la densidad como la gravedad pueden salir de la integral, y al final nos va a quedar así. La presión 2 menos la presión 1, o sea, la diferencia de presiones entre esos dos puntos, va a ser igual a el negativo de rho por g por y2 menos y1. Con esta ecuación podemos conocer cuál es la diferencia de presiones para dos puntos cualquiera que se encuentran a dos distancias diferentes dentro de un fluido. Consideremos ahora que el punto 2 se encuentra en la parte superior, en el nivel libre del líquido, y queremos comparar esa presión en la parte superior del nivel con una presión en un punto cualquiera, en un punto al que le vamos a llamar P. Entonces, según la ecuación que acabamos de escribir, la presión 2 menos la presión 1 es igual a el negativo de la densidad por la gravedad por Y2 menos Y1. En este caso, la presión 2 la vamos a considerar simplemente como es la presión que está en el nivel libre del líquido, entonces equivale a la presión atmosférica en ese punto. Y la presión del punto 1 la vamos a considerar simplemente como una presión P.
Entonces, al hacer la sustitución de esas cantidades acá en esta ecuación, tendríamos la presión 2 corresponde a la presión atmosférica menos la presión en el punto cualquiera que nos interesa conocer, va a ser igual al negativo de ρ por G. Ahora, si vemos acá Y2 menos Y1, sería esta profundidad que tenemos acá, le podemos llamar simplemente H, y entonces acá nos va a quedar por H. Al final, ordenando acá esta expresión, esta ecuación, nos va a quedar que la presión va a ser igual a la presión atmosférica más ρGH. A esta ecuación que tenemos acá se le llama ecuación fundamental de la hidrostática. De esta expresión que tenemos acá podemos sacar varias cosas, podemos deducir o analizar varias cosas con respecto a la presión. Lo primero es que la presión aumenta con la profundidad. Vemos acá que la dependencia entre la presión y la profundidad es directamente proporcional. Quiere decir que entre más profundo nos vayamos dentro de un fluido, un líquido, entonces mayor va a ser la presión que vamos a experimentar en ese punto. Lo otro que podemos también deducir es que la presión va a ser la misma para todos los puntos que se encuentren a una misma profundidad, ¿verdad? Todos los puntos que se encuentren acá a la misma profundidad H van a experimentar exactamente la misma presión, porque la presión básicamente solamente está dependiendo de H, ya que estamos considerando que la presión atmosférica es una constante, la densidad es una constante y la gravedad es una constante. Entonces, la presión únicamente va a depender de la profundidad a la que nos encontremos. A este término que tenemos acá, el segundo término en esta ecuación, es básicamente la contribución a la presión debido al peso del líquido que hay ahí sobre ese punto. Entonces, este término lo que nos está diciendo es que esa es la presión debido a el peso de todo el líquido que se encuentra encima. Observemos que la presión en un punto dado depende únicamente de la cantidad de fluido que hay encima y no por debajo. Eso sería todo con respecto a la ecuación fundamental de la hidrostática.